Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Este día vamos a comenzar una serie de ejercicios acerca de derivación. Comenzaremos con las reglas de derivación. Existen muchas reglas y muchos enunciados llamados propiedades de la derivada para poder calcular y encontrar una expresión matemática que nos permita con ella encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto a una curva. Eso se llama derivada. Tú has de recordar en mi anterior video en donde yo te explicaba acerca de la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, vamos a comenzar con las reglas de la derivación. Empezaremos con la regla de la constante. La derivada de una constante es cero, dice el enunciado. ¿Pero por qué es cero? Primero vamos a hacer una demostración a través de un proceso de límite para encontrar que la derivada de una constante es cero. Aquí te lo dejo, de x de c es igual a cero, tomando en cuenta que c es un número real. Te lo demuestro a continuación. D de x de c es igual, por la definición de la pendiente de la recta tangente, en donde delta x, quiero recordarte que ese delta x puede ser sustituido en lugar de él por h en algunos libros. De f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora bien, quiero que notes que la expresión de la definición de la derivada por el límite te dice que por cada valor de x, por cada vez que tú tengas una x, tú le vas a aumentar el incremento en x, que es delta x. Pero si tú observas, aquí no tengo ninguna x. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces, quedaría de la siguiente manera: límite de la expresión cuando delta x tiende a cero. ¿De quién? Pues mi función en este caso es la constante, menos la función que me está pidiendo la definición sobre delta x. Sigamos. Límite de delta cuando tiende a cero. ¿De quién? C menos C, tú sabes que eso es cero sobre delta x. Todo cero dividido por una cantidad es igual a cero. Entonces me quedaría esta expresión. El límite de cero cuando delta x tiende a cero. Y tú te has de acordar cuando veíamos los límites que este es un límite básico. Por lo tanto, la derivada de dx de la constante por definición del límite es cero. Ahora, con unos ejercicios para que tú comprendas un poquito más, vamos con el primero. Literal A sería, si y es igual a 7, ¿quién es la derivada de y? Pues, como la función es una constante, es un número entero positivo, y decíamos que se puede ser cualquier número real, entonces es cero. Vamos con el segundo ejemplo. Si f de x es igual a cero, cualquier valor que pongamos en x, evaluando la función en x, puede tener cero. ¿Qué pasará con la derivada de ella? F' de x pues es igual a cero, porque cero es un número real. Vamos con nuestro último ejemplo. S de t es igual a menos 3. Y menos 3 es un entero negativo. Por lo tanto, S' de t, ¿a qué va a ser igual? Pues a 0. Fácil esta regla de la constante. Vamos a nuestra segunda regla, que es la regla de las potencias. La definición de esta dice que cuando yo voy a sacar una derivada de x elevado a la n, quiero que observes que se llama regla de las potencias porque la x tiene como exponente n, y n puede ser cualquier número real.
te recomiendo que esto más que todo lo apliques cuando el exponente es diferente de 1 y diferente de 0. De ahí todos los números reales que tú conozcas. Veamos cómo dice la definición. La definición dice que es n por x, n menos 1. Y quiero que interpretes bien esto. Fíjate, el exponente de mi función pasa a ser el coeficiente en la derivada. Y me dice que al exponente n yo le reste 1. Así dice la definición. Para que lo entendamos mejor, vamos a poner varios ejercicios. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. F de x es igual a x. Y aquí te voy a decir por qué la n tiene que ser diferente de 1. Mira, el exponente de esta x es 1. Creo que te fijas, ¿verdad? Entonces, si tú haces esto, vamos a tener aquí f' de x es igual a 1 por x, 1 menos 1. F' de x es igual a 1 por x a la 0. Y todos sabemos que toda expresión elevada al exponente 0 es igual a 1. Por lo tanto, f' de x es igual a 1. Quiere decir que cuando f de x tiene su función igual a x, el exponente es 1, pues la derivada de esa función lineal, entonces sería 1. De una sola vez, esto se debe de aprender, ¿verdad? Y vamos con la aplicación para exponentes que sean diferentes de 1. Veamos el número 2. Dice y es igual a x cuadrado. Por definición, y' es igual. Y' tú recuerdas que eso es la derivada. Le vamos a aplicar derivada con respecto a x de la función x cuadrado. Lo voy a hacer así para que tú te fijes. En este caso, la n es 2. ¿Recuerdas la definición? Y dice que esa n, es decir, el 2, pasa como coeficiente. Y luego al exponente le vas a restar 1. Por lo tanto, la respuesta te quedaría por regla 2x. Esta sería tu respuesta. Si tú te fijas, estoy aplicando la regla de las potencias. Fácil, ¿verdad? Vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 está también interesante y dice, si y es igual a x cubo, entonces, ¿cómo sería? Mientras tú te aprendes y te familiarizas con las reglas, te recomiendo siempre hacer este proceso, aunque tú lo puedas obviar. ¿Qué voy a hacer? Derivar respecto a x de quién? De la función x cubo. Por lo tanto, me quedaría bajo el 3 como coeficiente, coloco la x y al 3 le resto 1. Recuérdalo, 3 menos 1, pues 2. Esta sería tu derivada. Esto con el tiempo tú lo vas a ir obviando, pero yo te recomiendo que te familiarices con esa expresión y que lo vayas haciendo hasta que adquieras la habilidad de hacerlo rápido. Pero hay ocasiones cuando las expresiones son unos polinomios un poquito más complejos que esto te puede ir sirviendo desglosándolo de esa manera. El ejercicio 4 que te traigo para esta ocasión dice: y es igual a x a la menos 2. Y nota, te había dicho que n podría ser cualquier número real excepto 0 y 1. Y habíamos hecho ejercicios con exponentes positivos. Entonces, ¿qué sucede con los exponentes negativos? Ahora, quiero que veas que tu n ahora es menos 2 en la definición de la regla. Por lo tanto, yo voy a derivar que prima sería igual a d de x de la función x a la menos 2. ¿Y cómo sería? Al aplicar derivada, ese menos 2, que es tu n, lo pones como coeficiente. Luego a la x, su exponente le vas a restar 1. Si tú te fijas,
de tener cuidado con los signos. Menos 2x, menos 2 menos 1, signos iguales se suman, por lo tanto quedaría menos 3. Y tú puedes decir, mira, ya encontré la derivada. Muy bien, está correcto, pero yo te recomiendo siempre dejar los exponentes como exponentes positivos. ¿Cómo se hace? 2 y la x que está a la menos 3 yo la paso como positivo, pero como denominador, x al cubo. Mira, es válida también esta respuesta. Pero aquí nosotros concluimos el proceso. Vamos con el siguiente ejercicio que sería el número 5. El número 5 nos va a decir que f de x, estoy siempre con la regla de las potencias, es igual a x a la menos un medio. Y quiero que notes algo. Quiero que notes algo. En todos los ejercicios que he ejecutado, el coeficiente de la variable x siempre es 1. Curioso, ¿verdad? Ahora bien, tu n ya no es un número entero, es un número racional negativo. ¿Cómo quedaría entonces para ese caso? F' de x es igual a, ahora tu n es menos un medio, vas a hacer menos un medio, y tú has de recordar que menos un medio, menos 1, se puede ver más fácil así, mira, ¿cuántos medios existen en 1? Pues 2 medios. Y tú tienes como respuesta menos un medio, menos 2 medios, como tiene igual denominador, suma los numeradores, menos 1 menos 2, menos 3 medios. Y habiendo hecho eso, f' de x, por lo tanto, sería menos un medio de x a la menos 3 medios. ¿Y eso aquí es igual? Fíjate, el proceso ya estaría terminado, derivado hasta ese momento, pero yo le voy a hacer pequeños arreglos algebraicos. Menos un medio, y ahora esa x, como yo la quiero, positivo su exponente, me quedaría como denominador 3 medios. No he concluido aún, para dejarlo un poquito más terminado, me quedaría 1 sobre 2. Y tú sabes que esa expresión exponencial yo la puedo expresar en forma de raíz y me quedaría la raíz cuadrada de x cubo. Y así está un poquito más fácil. Y digo menos 1 sobre 2. Recuerda, y te lo voy a hacer paso a paso. Recuerda que eso es x cuadrado por x. Por lo tanto, tu respuesta sería así, mira. O sea, x cuadrado sale del radical y te queda como x. Raíz cuadrada de x. Ahí sí puedo decir que está, después del proceso algebraico que acabo de hacer, completo el ejercicio. A no ser que tú quieras racionalizarlo para no dejar un radical en la parte inferior. Eso es válido también, no hay problema. Ejercicio 6. ¿Qué pasa si y es igual a x a la 1 medio? Pues sigamos. Y' sería d de x. Este d de x estoy diciendo que estoy derivando a x. Y', tu n es 1 medio. Por lo tanto, yo solo lo bajo como coeficiente y me queda x. A 1 medio yo le resto 1. Y mira, aquí lo voy a hacer 1 medio menos 1. Tú sabes que 1 es 2 medios. Y me quedaría 1 medio menos 2 medios, pues menos 1 medio. Por lo tanto, y' me quedaría 1 medio de x a la menos 1 medio, que es esta expresión en la que yo acabo de operar acá. De forma, yo podría hacer así. 1 sobre 2 por x a la 1 medio. Por lo tanto, mi derivada sería 1 sobre 2 raíz de x. Esa sería la expresión que hemos encontrado para la derivada de la función original. Ahora te voy a colocar esta función f de x es igual a 1 sobre x cuadrado. Y observa que
el x está elevado a la potencia 2, pero la x aparece como denominador, no como numerador. Entonces, ¿cómo se resuelve? Primero vamos a reescribir la expresión. F de x sería, yo quiero ese exponente negativo, pues lo convierto de esta manera. ¿Por qué? Porque yo lo paso como numerador y este exponente positivo en el denominador pasa como numerador con exponente negativo. Hoy sí, f' de x es igual a derivar con respecto a x, ¿a qué expresión? Pues x a la menos 2. Si tú te fijas, yo aquí lo he llevado a la expresión original para aplicarle la regla, para que tú no te confundas. Entonces me quedaría el menos 2, yo lo bajo, x menos 2 menos 1. Y todos sabemos, sumando aritméticamente, me quedaría menos 3. ¿Y cómo lo dejo como exponente positivo? Pues solo lo voy a colocar debajo como un denominador y me queda x cubo. Esta sería mi respuesta y estoy aplicando siempre lo que es la regla de la potencia. Otros ejercicios especiales que vamos a hacer sería cuando yo tengo que la expresión x está como denominador, pero con un exponente negativo. Entonces me quedaría, vamos a reescribir, me quedaría x al cuadrado. F' de x, por lo tanto, me quedaría d de x de la expresión x cuadrado. Si tú te fijas, estoy repitiendo mucho este proceso. Cuando ya te vuelvas diestro en saber aplicar las reglas, porque las has interpretado correctamente, pues lo debes hacer un poquito más rápido y obviar este paso. Por lo tanto, me quedaría 2x. ¿Por qué? Porque el 2 yo lo bajo como coeficiente y al 2 le resto 1 y me queda 1. Esa sería mi respuesta. Ahora, si tú te fijas, es bien interesante estos ejercicios que acabamos de hacer. Te invito a que veas mi próximo video, el cual va a tratar de la regla del múltiplo constante y la regla de la suma y diferencia. Cuídate mucho, bendiciones.